Amigos y amigas, buenas tardes. Amigos de Fundación Nuestra Historia, buenas tardes también. Les agradezco a todos la presencia. En este acto voy a tratar de incorporarme al lenguaje médico, que está en horario postprandial. Y para nosotros, para la Fundación Nuestra Historia que presido, es un gran honor y un inmenso placer reunirlos aquí, reunir a este auditorio tan selecto y además por la calidad académica y la profundidad de los disertantes y el profundo interés que despiertan los temas que aquí van a tratarse y que van a culminar con una mesa redonda sobre el estado de la enseñanza de la medicina. Por eso yo los voy a dejar con el coordinador de estas jornadas, el doctor Hugo Esteban, también miembro de la comisión directiva de esta institución. Doctor Esteban. Primero, gracias a todos por la presencia. Estoy encantado de ver unas cuantas caras que hacía tiempo no veía, así que es un gusto enorme. Pero porque es el gusto principal, es la calidad de los oradores de hoy. Iremos presentando uno por uno y yo me voy a dar el lujo de no hablar del currículum vitae de cada uno porque sería tomar toda la tarde. De manera que mis presentaciones van a ser breves. El primer orador que quiero que vaya pasando con Antonio es el doctor Juan Antonio Macei. El doctor Juan Antonio Macei fue en su momento medalla de oro de la Facultad de Medicina, luego residente de la primera cátedra de Medicina. Allí hizo toda la carrera docente, culminó como profesor titular de esa cátedra y hoy es profesor consulto. El doctorado post-titular, como no me interesaron, no lo recuerdo bien. Pero por otra parte, el doctor Macei es hoy el presidente de la Academia Nacional de Medicina, la institución más antigua y más prestigiosa dentro de las sociedades médicas. A mí, si hay alguien con quien me comprende las generales de la ley, el doctor Juan Antonio Macei, porque él fue una suerte de fundador de la moderna neurología en el Hospital de Clínica y por añadidura en el resto del país. Y hemos trabajado en unas cuantas cosas juntos, acá y afuera de acá. De manera que todo lo que yo pueda decir está teñido de afecto y lo que importa es escucharlo a Juan Antonio. Así que los dejo acá. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por las palabras de Hugo. Y no sé si es mejor hablar parado o sentado para pasar a los diapositivos. ¿Cómo se funciona esto? Siempre es un tema. Como encarar esta historia, me pareció que era útil empezar por los antecedentes de la primera cátedra de medicina, porque así se comprende mejor cómo se llegó a la enseñanza universitaria en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que todo esto tiene mucho que ver con la evolución, primero, de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, nuestra independencia, antes que la independencia, las invasiones inglesas. La independencia, la formación del Instituto Médico Militar, que fue un hito importantísimo, y que funcionó hasta la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí arrancamos la historia de la primera cátedra de medicina. Por supuesto que hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires era una ciudad de segundo o tercer orden. Era mucho más importante Tucumán, Córdoba, y Buenos Aires era una ciudad relativamente insignificante. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata,
el puerto hace que vaya a tener una significación importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y ahí entonces surge la necesidad de que haya algún tribunal, que es lo que voy a comentar en primer lugar, que hiciera un control de la medicina similar a lo que existía en España. En España existía el Tribunal del Protomedicato, y en esa época España tenía no solamente lo que hoy conocemos como España, sino que incluía Portugal. No nos olvidemos que Felipe II fue Felipe I de Portugal, por lazos de sangre, incluía Nápoles, incluía obviamente México, incluía el Perú, y entonces España tenía una gran influencia. Y en el Virreinato del Río de la Plata no existía nada que permitiera la enseñanza de la medicina y sobre todo el control de la medicina. Como van a ver, hay una referencia que el protomedicato, que se ocupaba del control de la medicina, se ocupaba del control de la medicina de médicos, cirujanos y farmacéuticos. Porque durante mucho tiempo la medicina y la cirugía estuvieron separadas. Recién la unión de la medicina y la cirugía se produce en un hecho histórico, que fue un famoso episodio de la historia de Francia, cuando Enrique II, para festejar el casamiento de su hija con Felipe II, precisamente, que se casó varias veces, una de las veces se casó con Isabel, la hija del rey, sufre una herida en un ojo, y en ese momento el cirujano, que era Ambrosio Paré, importantísimo en la historia de la cirugía, decide ver cómo lo operaba a Enrique II y lo llama Andrea Vesalio. Y Andrea Vesalio, que era anatomista y que entendía bastante de la herida que había sufrido el rey, cuando llega, mientras tanto Ambrosio Paré mató a varios condenados para ensayar la operación en la cabeza de los condenados, porque el rey había sufrido una herida en el ojo, en una justa de caballería, con el jefe de la Guardia Escocesa, que era el vizconde de Montgomery, y obviamente Ambrosio Paré no tenía experiencia en ese tipo de cirugía. Ensayó la cirugía en los ojos de los condenados a muerte. ¿Podemos arreglar esto? Sí, está iniciando. Bueno, no sé, toqué algo que no debía, pero bueno, estas cosas pasan. Y entonces ahí es la primera vez que la cirugía y la medicina se unen, y aún hoy, en algunos países, como en Gran Bretaña, hay colegios de cirujanos y médicos. Por eso esa costumbre se mantuvo durante mucho tiempo y el protomedicato se ocupaba de esas cosas. Desde el punto de vista del origen de la medicina, por supuesto, la mayoría de los médicos habían estudiado en España. Alguno de ellos, muy importante, que lo voy a nombrar ahí, había estudiado en Francia y había estudiado también en Gran Bretaña, en Inglaterra, como se conocía en esa época. Y esos médicos fueron los que dieron el impulso a la enseñanza de la medicina, que digamos el antecedente inicial de los estudios médicos en la República Argentina. Una cosa muy importante que quizás valga la pena decir es que los primeros médicos que llegaron que organizaron el protomedicato llegaron con las expediciones que se hicieron hacia el Río de la Plata. Una expedición muy importante fue la que fue a la banda oriental, que en ese momento estaba en manos de los portugueses, y entonces hubo un médico que acompañó a esa expedición, que era un médico irlandés, al cual vamos a nombrar, que se llamaba Michael O'Gorman, que después fue Miguel O'Gorman, que fue muy importante porque además de haber sido médico del virrey Ceballos, que llevaba la expedición a la banda oriental,
Después vino a Buenos Aires el virrey Ceballos, don Pedro de Ceballos fue el primer virrey, y después también fue médico del virrey Vértiz. Y él fue el que impulsó la creación de los protomedicatos. Hay un cuadro muy lindo que voy a mostrar, donde se ve, es un cuadro que está precisamente en el aula magna de la Facultad de Medicina, donde se ve precisamente al virrey Ceballos, debajo del retrato del rey, y está O'Gorman rezando una oración en latín, y ahí comienza, digamos, la enseñanza formal de la medicina en la República Argentina, que es el antecedente, en esa época no existía la República Argentina, es el antecedente a ocupar de la historia de la primera cátedra de medicina. Y entonces voy a cubrir algunos aspectos. Uno es el protomedicato, luego el Instituto Médico Militar, la fundación de la universidad, la Facultad de Medicina separada de la universidad, que es un tema poco conocido, la Facultad de Medicina cuando vuelve a la universidad, y luego de estas tres figuras consulares, dos figuras consulares que se han referido, la figura del doctor Abel Ayerza, de Mariano Castells, de la cual el doctor Martí se ha ocupado largamente y yo he hecho un pequeño esbozo, y después los últimos años, que son los que nos han tocado vivir a nosotros. Como dije anteriormente, la historia de la primera cátedra de medicina de la Facultad de Medicina está asociada a la evolución de la enseñanza de la medicina en nuestro país. Y nos vamos a remitir al protomedicato, al Instituto Médico Militar y la enseñanza de la medicina a partir de la creación de la Universidad de Buenos Aires, que es el tema que realmente forma parte de la primera historia, pero los otros son de la primera cátedra, perdón, pero los otros son los antecedentes de esta primera cátedra. El Tribunal del Protomedicato fue un tribunal de control del ejercicio de la medicina creado en España en el siglo XVI. Posteriormente adquirió funciones docentes y de capacitación de los profesionales de la salud, tanto médicos, cirujanos como farmacéuticos. Luego de su creación en España, se extendió a México, Perú, Portugal y el Reino de Nápoles, todos ellos pertenecientes a la corona española. El protomedicato en el virreinato del Río de la Plata fue creado por el virrey Vértiz y Salcedo en el año 1780, aunque recién en 1798 el rey Carlos IV ordenó el establecimiento del protomedicato independiente de Buenos Aires. El virrey Antonio Laguerre Feliú publicó la Orden Real del 19 de julio de 1798, en el que nombró a Michael O'Gorman protomédico y catedrático de medicina. A partir de 1799, la Escuela de Medicina del Tribunal del Protomedicato de Buenos Aires inauguró sus cursos que comenzaron a funcionar en 1801. El protomedicato funcionó hasta el 11 de febrero de 1822 y además del control del ejercicio de la medicina realizó funciones docentes. El 22 de julio de 1800, O'Gorman, conjuntamente con Agustín Eufemio Fabre, presentaron el plan de estudios para la carrera de medicina que fue aprobado el 11 de agosto de ese mismo año por el virrey Gabriel Avilés y Fierro, y comenzaron a dictarse los cursos en el año 1801. El protomedicato del Río de la Plata, no alcanza a ver bien. El dictado de la carrera se realizó, como comenté, en el Hospital de los Padres Berlemitas, que funcionaba en la denominada residencia en los Altos de San Pedro, ubicada en lo que son las calles actualmente, las calles Defensa y Balcarce.
Y ese hospital fue llamado posteriormente Hospital General de Hombres y funcionó hasta la inauguración del Hospital de Clínicas en 1883. El Protomedicato de Buenos Aires no podía otorgar el título de bachiller en medicina, que era privativo de los reales colegios. El primer curso del Protomedicato fue dictado por Augusto Fabre y el segundo curso por el profesor por Cosme Mariano Argerich, quien reemplazó a O'Gorman por motivo de enfermedad. El número de alumnos que se inscribían en los cursos eran muy escasos, no superando los 3 postulantes. Bueno, esto es lo que ya hemos comentado, es la ceremonia de inauguración del Protomedicato del Virreinato del Río de la Plata. Ahí se ve a O'Gorman, que está leyendo una oración, está el retrato del rey, esto es en el Cabildo, y está el virrey Bertis, y hay algunas autoridades de la época. O'Gorman, Miguel O'Gorman, fue una figura central de la creación del Protomedicato. Él era médico irlandés que estudió medicina en París y Reims y revalidó en el Protomedicato de Madrid. Llegó al Río de la Plata en 1777, como ya comenté, acompañando al primer virrey del Río de la Plata, don Pedro de Ceballos, en la expedición contra los portugueses en la banda oriental, y después de la paz con Portugal se estableció en Buenos Aires y fue médico personal del virrey Ceballos y de su sucesor, el virrey Bertis. El Protomedicato, en la Escuela de Medicina, los únicos profesores fueron Miguel O'Gorman, Agustín Eusebio Fabre y Cosme Mariano Argerich, el segundo de la dinastía médica de los Argerich y padre de Francisco Cosme Argerich. El plan de estudios, como ya lo comenté, se basaba en los programas de la Universidad de Edimburgo, con materias distribuidas en 6 años, de los cuales instituciones médicas, fisiología, semiología, patología general, higiene y terapéutica se dictaban en el tercer año. Augusto Eusebio Fabre dictaba anatomía y vendajes, Cosme Mariano Argerich dictaba el segundo curso y O'Gorman dictaba instituciones médicas hasta que fue reemplazado por motivos de salud por Cosme Mariano Argerich. Durante las invasiones inglesas y posteriormente la Guerra de Independencia, la enseñanza de la medicina se inclinó a la patología externa y a la cirugía y se constituyó el cuerpo de sanidad para los ejércitos, creándose el Instituto Médico Militar. Bueno, acá está un retrato de Cosme Mariano Argerich, que murió en 1820, y el Instituto Médico Militar fue muy importante. Cosme Mariano Argerich presentó a la Asamblea del año 13 el proyecto de creación y el plan de estudios del Instituto Médico Militar. Funcionó a partir de 1815 y había distintas autoridades. El director, que sería el equivalente al decano, fue Cosme Mariano Argerich, y después dictaban varias materias, algunos como materia médica estaba a cargo de Cristóbal Martín de Montúfar, nosografía aparte a cargo de Cosme Argerich, y el 15 de diciembre de 1815 se reorganizó la carrera pasando a dictarlos distintos médicos que ya hemos nombrado, y el Instituto Médico Militar funciona hasta 1822. Por eso lo hemos nombrado, porque a partir de la fundación de la Universidad de Buenos Aires, que vemos en este cuadro, que es precisamente como se ha comentado, ahí está, entre otros, está el general Martín Rodríguez, está Rivadavia, está las distintas autoridades de la época. Y entonces Bernardino Rivadavia, el 9 de agosto de 1821, que era ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del gobernador Martín Rodríguez, creó la universidad mediante el denominado Edicto de Elección de la Universidad de Buenos Aires. En el año 1822 se inscribieron muy pocos alumnos, por lo que se crearon becas de gracia para los distintos alumnos que venían del interior. El 8 de febrero de 1822
Por decreto gubernamental se establecieron los siguientes cargos. El prefecto, equivalente a decano, que además estaba a cargo del Departamento de Medicina y catedrático de Instituciones Médicas, Juan Antonio Fernández, que ahí comienza, digamos, la historia de la primera cátedra en sí misma. Prefecto, catedrático de Instituciones Quirúrgicas era Cosme Argerich, Clínica Médica y Quirúrgica Francisco de Paula Rivero. En 1826, ya Rivadavia, como presidente, dio impulso a la universidad, reorganizando la Facultad de Medicina y designando por decreto a Juan Antonio Fernández como catedrático de Medicina a desempeñarse en el Hospital de Mujeres, que funcionaba en el Colegio de Niñas Huérfanas. El colegio y el hospital tenían su sede en la actual calle Bartolomé Mitre, al lado de la iglesia de San Miguel, y posteriormente, a medida que fue creciendo, ocupó la calle Esmeralda. A partir de 1838 se separó la enseñanza de la patología interna de la clínica médica, ocupando Fernández la titularidad de la cátedra de clínica médica. Él es históricamente el primer profesor de la primera cátedra de medicina. El 18 de abril de 1835, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, decidió reorganizar la estructura docente asistencial de la universidad, separando a Argerich y a Fernández, entre otros, por la falta de fidelidad decidida y decidida adhesión a la causa de la federación. Este es el retrato de Fernández, que está en la Academia Nacional de Medicina. Fue, como ya se ha comentado, además de profesor titular, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina. Fernández había nacido en Salta, como comentó el doctor Martí, en 1826, y falleció en la ciudad de Buenos Aires mientras desempeñaba la titularidad de la primera cátedra en 1855. Estudió medicina en España, regresó como médico cirujano de la expedición al Río de la Plata al mando del brigadier Vigodet, fue miembro conspicuo de la masonería y antes de desempeñarse como titular de la cátedra de medicina fue secretario del Instituto Médico Militar, como ya hemos comentado. Por pertenecer al Partido Unitario, se asiló en Montevideo hasta el año 1852, en que Vicente López y Planes, que ya se lo ha nombrado acá, lo nombró presidente de la Facultad de Medicina. Presidente sería el equivalente al decano. La nueva estructura volvía a las 4 cátedras y se designó a Miguel Rivera en la cátedra de Clínica Médica, pero fue separado de esta el 1 de agosto de 1836. Miguel Rivera había estudiado en el Protomedicato de Buenos Aires y solicitó al director supremo ejercer su profesión sin graduarse como médico, ya que había impugnado a los protomédicos Cristóbal Martín de Montúfar y Agustín Eufemio Fabre, porque se llevaba mal y ellos eran los que le tenían que tomar el examen, entonces no quiso dar el examen y pidió la autorización para ejercer como médico. Acá tenemos a Miguel Rivera, que a partir de 1836 fue designado profesor titular, posteriormente Francisco de Paula Almeida. Almeida estudió en el Instituto Médico Militar, se graduó en 1820 de médico y cirujano. En 1821 fue cirujano mayor del Ejército al mando del general Gregorio Arauz de la Madrid y luego como cirujano del Ejército de Estanislao López. Participó de la campaña de vacunación de la viruela. Fue designado cirujano del Ejército al mando del brigadier Cornelio Saavedra, que se había restituido a las Fuerzas Armadas después de que había estado retirado. En 1822 viajó a Europa, siendo el primer argentino que realizó perfeccionamiento en Europa, en Francia, precisamente. Ejerció la práctica de la medicina en los hospitales de hombres y mujeres hasta 1841, en que el gobernador delegado, Felipe Arana, no era el gobernador era Rosas, pero lo había dejado como gobernador delegado a Felipe Arana, lo destituyó por razones políticas. Acá tenemos el retrato de Francisco de Paula Almeida. En 1841 fue nombrado profesor titular Martín García, quien ocupó la cátedra hasta 1852.
desde 1852, la Escuela de Medicina se separó de la universidad. Esto es un hecho interesante. O sea, era una cátedra que no estaba dentro de la universidad, porque se había creado el Consejo de Higiene Pública, que estableció el funcionamiento de la Academia de Medicina, y se dispuso que la Escuela de Medicina pasó a tener jerarquía de facultad, dependiera directamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y la cátedra de Clínica Médica fue ofrecida nuevamente a Juan Antonio Fernández. Fernández fue designado decano a cargo de la cátedra hasta su muerte, que como comenté fue en el año 1855. A la muerte de Fernández, el doctor Martín García, que ocupaba la cátedra de Oceanografía Médica, solicitó la permuta de cátedra, pero renunció poco después. Acá lo tenemos, a Martín García, que como vimos estuvo entre 1841 y 1852, y después volvió nuevamente y renunció poco después. El doctor José María Bosch pasó a ocupar la cátedra de Medicina Interna a partir del 17 de enero de 1856, luego de un concurso en el que participaron los doctores Manuel Augusto Montes de Oca, que también fue académico, y Silvio Gazzarot. En 1873 renunció a la cátedra luego de un altercado con las autoridades de la facultad por haberse negado a integrar el jurado de materia médica. Bosch también fue miembro de la Academia Nacional de Medicina. Acá tenemos el retrato de José María Bosch, y en 1873 fue nombrado Manuel Porcel de Peralta, quien pasó a ejercerla a partir del 14 de marzo de 1874. Acá comienza una etapa más conocida de la historia de la primera cátedra, porque en ese momento el gobernador de Buenos Aires, como ha comentado el doctor Martín, que era Mariano Acosta, dictó el 26 de marzo de 1874 el Estatuto Universitario, por lo que la Facultad de Medicina se incorporó a la Universidad de Buenos Aires y se decidió que fuera dirigida por la Academia Nacional de Medicina. En 1883, Manuel Porcel de Peralta, en su condición de decano, recibió el Hospital de Clínicas, denominado hasta ese momento Hospital Buenos Aires. Había sido un hospital que había tenido una enorme función durante la Revolución del 80, que como ustedes saben fue una revolución muy sangrienta, y en el año 1883 pasó a denominarse Hospital de Clínicas. Y ahí se trasladaron las cátedras que estaban en el Hospital de Hombres. La cátedra de Clínica Médica ocupaba las salas 4 y 8 y tenía como colaboradores a Eufemio Valles, del cual vamos a hablar enseguida, a Ignacio Allende, a Gregorio Chávez y como practicante a Abel Ayerza. Manuel Porcel de Peralta ocupó la cátedra hasta su jubilación el 14 de junio de 1889. A partir de la jubilación de Manuel Porcel de Peralta, fue nombrado como profesor titular Eufemio Valles, quien a su vez era decano de la Facultad de Medicina y ocupó la cátedra hasta 1897. Uvalles además fue un destacado político y ocupó el cargo de diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Entre 1906 y 1922, cuando ya se había retirado de la cátedra, fue rector de la Universidad de Buenos Aires y bajo su decanato logró independizar la Facultad de Medicina del gobierno de la Academia Nacional de Medicina que había ejercido durante 32 años. Acá tenemos la foto de Uvalles, que fue un rector muy importante de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Uno de los premios de la Academia lleva su nombre. El 27 de septiembre de 1897 fue nombrado profesor titular el doctor Abel Ayerza, quien ocupó la cátedra hasta su fallecimiento, esto ya lo he comentado, por la denominada gripe española en 1918. Ayerza estudió en la Facultad de Medicina, donde se doctoró con medalla de oro en 1886. Se trasladó luego a París, donde completó sus estudios con el profesor Jacou, una personalidad importantísima de la medicina francesa. Fue además presidente de la Asociación Médica Argentina y describió la enfermedad que lleva su nombre. Esta es la foto de Abel Ayerza, que fue abuelo del doctor Miguel Tesanos Pinto,
que ha sido nombrado acá y que es un destacado hematólogo y expresidente de la Academia Nacional de Medicina. A partir del fallecimiento del doctor Abel Ayerza, ocupó la cátedra Mariano R. Castex desde 1918 a 1943 y luego desde 1945 al 47 y luego del 55 al 56. Castex se perfeccionó en París, como comenté, con el profesor Vidal, en Heidelberg con el profesor von Krell y en Berlín con Rudolf Krauss. Fue además rector de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Academia Nacional de Medicina y posteriormente presidente de honor de la misma academia. Fue dejado cesante el 18 de octubre de 1943 por el presidente Pedro Pablo Ramírez, junto con otros intelectuales de la época, reincorporado en 1945 y renunció poco después por el clima que se vivía en el país y en la universidad. Ya hemos hablado de Castex, lo ha nombrado el doctor Martí y yo lo he nombrado también en su tarea importantísima que ha tenido dentro de la medicina y dentro de la Academia Nacional de Medicina. En 1947 fue nombrado Octavio Pico Estrada, quien ocupó la cátedra hasta 1955. Esta designación fue motivada por su adhesión a la política oficial de entonces. En 1955 fue reincorporado Castex, quien ocupó la cátedra hasta 1956 en que se realizaron los concursos, en el que fue designado mi padre, Egidio Massey. Massey ocupó la cátedra desde 1956 hasta 1973 y además de su tarea en la universidad, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Asociación Médica Argentina. Durante su gestión se creó la Residencia de Medicina Interna y la primera unidad de terapia intensiva en el Hospital de Clínicas que funcionó en la primera cátedra de medicina. Luego de su jubilación fue designado profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, era miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales y de la Academia Nacional de Ciencias, de la cual fue también su presidente. A la jubilación de Massey fue nombrado profesor titular Antonio Alzogaray, quien ocupó desde 1973 al 76. Luego de Alzogaray fue nombrado profesor titular Héctor Ruggiero en 1976, quien la ocupó hasta 1983. Ruggiero participó del primer trasplante cardíaco de la Argentina, realizado el 1 de junio de 1968, y en la descripción del denominado mal de los rastrojos, fiebre hemorrágica argentina, cuyos casos iniciales se registraron en la ciudad de Junín, de donde era nativo. Y esta es la historia más reciente. Después la cátedra fue ocupada por Fernando La Sala, que la ocupó del 83 al 88. Se había formado la primera cátedra con Massey. Luego, durante 10 años, la cátedra quedó vacante hasta que fue ocupada por quien les habla, que la ocupó hasta el año 2009. Posteriormente, desde el 2009, ocupó la cátedra por concurso el doctor Daniel Piñeiro, un destacado cardiólogo, hasta jubilación en el año 2020. Y desde entonces, en una política que tiene la facultad, que a mí me resulta incomprensible, las cátedras no se han vuelto a llamar a concurso y están vacantes. De modo que, en una apretada síntesis, he pasado, revista a quienes han ocupado esta cátedra, que creo que ha sido una cátedra muy importante dentro de la enseñanza de la medicina, y creo que es una política equivocada que las cátedras no vuelvan a ser ocupadas como durante tanto tiempo por profesores titulares que ejercían también el cargo de médicos y jefes de servicio y que le dieron a la medicina argentina el brillo que tuvo durante mucho tiempo.